Buenas tardes a todo el público. Le agradecemos hayan hecho un espacio su valioso tiempo para estar al día de hoy con nosotros. Su servidor, Ramiro Rosas Cortés, voluntario de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán Cerca de Ti, participó con mucho gusto y estará a cargo de esta nueva sección, dedicada a presentar temas diversos de interés, con la participación de especialistas, y hoy tendremos la mesa de diálogo sobre la pandemia y los resultados de una moralidad decadente, a cargo del doctor Eulalio Velázquez Licea. Cedo el turno a quien moderará este evento, la maestra Mariana Cortés Guzmán, voluntaria de la Asociación Civil. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Juan Ramiro. Bienvenidos nuevamente a este espacio que la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán Cerca de Ti ha venido desarrollando. Esta es nuestra tercera semana y hoy es un día muy importante. Desde luego, hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Por lo tanto, pues es necesario hacer mención que estamos a 5 de junio del 2020. Seguimos en contingencia debido a la pandemia del coronavirus. Y bueno, el día de hoy el tema que nos ocupa, también un tema muy importante y que tiene que ver con la educación ambiental. La educación ambiental tiene una enorme carga de valores. El respeto hacia el ambiente que le debemos todos los seres vivos. Estamos en deuda definitivamente con él. El cambio climático que ha repercutido en la presencia de enfermedades emergentes, tales como el COVID-19. Y este cambio climático derivado de los efectos y del daño que la actividad humana ha desarrollado a lo largo de toda su existencia. Hemos visto que en estos momentos de confinamiento vemos aves, vemos distintos organismos que se encuentran en lugares en donde habíamos dejado de observarlos. Entonces esto nos lleva a la reflexión que el ser humano definitivamente no ha actuado de manera consciente y de manera responsable frente al medio ambiente, frente a la tierra, frente a los organismos, a los seres vivos, a las plantas, a los animales. Por lo tanto, el tema de hoy está muy vinculado con esto, con el tema del ambiente desde un punto de vista de los valores. Y es para nosotros un gran orgullo que nos acompañe, y nos sentimos muy agradecidos y nos sentimos también pues muy privilegiados de contar con la presencia el día de hoy de la presencia del doctor Eulalio Velázquez Licea, quien es doctor en ciencias pedagógicas, es maestro en educación, es máster en educación, maestro en filosofía y licenciado en filosofía. Ha sido docente de educación media superior por 13 años y de educación superior por 32 años. Actualmente se encuentra ya jubilado y desarrolla actividades de posgrado en diferentes instituciones de educación superior, tanto en el estado de Veracruz como en el estado de Oaxaca. El doctor Eulalio es evaluador de evaluadores en Conocer, es representante del Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación, de la Comisión para el Fortalecimiento de los Valores de la Secretaría de Educación de Veracruz para las altas montañas. Fue coordinador de la especialidad de Educación y Derechos Humanos en la Universidad Pedagógica Nacional en la región de Jalapa. Es además de otros estudios y tiene un currículum definitivamente pues que a nosotros nos llena de mucha
satisfacción y de verdad que es un privilegio contar con él, puesto que tiene toda una trayectoria, además de la publicación de artículos y de libros. Por lo tanto, el que hoy nos conceda su tiempo, pues se lo agradecemos mucho. Esto es con la finalidad de brindar un servicio a la población, tanto a los afiliados, a la asociación civil, como en general a la ciudadanía, y mucho más en esta etapa de contingencia, en donde hemos visto que definitivamente el éxito de los planes, de los programas que se han establecido para salir adelante con el menor número de decesos y del menor número de ocupación de los hospitales ante un servicio de salud deficiente ya por años, pues el comportamiento de la población no ha sido del todo acertada. Entonces estamos en un contexto definitivamente muy complejo, sumamente complejo, y las expresiones de los ciudadanos ya en distintos estados pues están rebasando más allá del uso de la fuerza y de la violencia. Entonces el tema de hoy es muy importante, nos va a dar las bases pues para poder tomar decisiones y más que nada acciones para poder encaminarnos hacia una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa en un marco de valores. Doctor Eulalio, sea usted bienvenido a este espacio y muy buenas tardes. Y bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marianita. Buenas tardes, maestra. Doctor. Buenas tardes. Mira, agradezco infinitamente que me hayas invitado nuevamente a participar en estos programas que para mí yo los considero muy interesantes y sobre todo muy educativos, porque hasta hace muy poco tiempo las personas no se interesaban por estas cuestiones, pero hemos visto ya en la última experiencia que tuvimos que hubo bastante gente que los miró, ¿verdad? Que presenció el programa que habíamos tenido, y pues a mí me da mucho gusto. Te agradezco también de una manera muy sincera todas las flores que me echas, que no, realmente yo no me siento merecedor de eso, ¿no? Yo soy un docente, un investigador, y me dedico a eso. Y bueno, pues desde mi punto de vista, pues lo que hago es mi trabajo, ¿no? Como cualquier otro. Entonces, pues vamos a presentar ahora algo muy interesante, porque mira, este documento lo escribí, lo elaboré hace aproximadamente unos 15 días, más o menos 20 días. Ha cambiado mucho la situación. En aquella etapa yo desconocía, yo era de aquellos que decían, les ponían la pregunta aquella en el Facebook: ¿conoces a alguien enfermo de coronavirus? Decía yo, no. Ahora me preguntas, ¿conoces a alguien que enfermo de coronavirus? Te digo, sí, y ya murieron dos maestros, una maestra y un maestro. La maestra vecina de nosotros aquí en Los Cerezos, de Córdoba, y el maestro compañero de trabajo de mi esposa, de la maestra Patti. Los dos muy sentidas pérdidas, ¿verdad? Jóvenes. Ella ni siquiera de 40 años, él de unos 45 cuando mucho, ¿sí? Y pues eso realmente nos impactó. Y ahora hemos estado enterándonos de otras novedades, de otras. Ayer fuimos a visitar a una maestra que, por cierto, tú conoces, Margarita Espejo, y nos comentaba que sus compadres en Veracruz están muy graves, que sus cuñados en Coatzacoalcos también. Bueno, esa situación ya se está saliendo
de los límites. Pero también hay otra cosa. También se ha estado saliendo de los límites la situación de del control. Tenemos estados, sobre todo los de los 7 gobernadores que se han rebelado contra el régimen, ¿sí? El más evidente, el de Jalisco, que están ellos argumentando que por la fuerza hay que obligar a la gente, y eso no. Y eso ya ha dado como resultado varias muertes. Bueno, también en el estado de Baja California, que es un estado que gobierna supuestamente Morena, también ha ocurrido esto. Y en otros estados también, pero son estados más bien del grupo de los 7 gobernadores que están reacios a seguir las indicaciones del gobierno federal. En fin, bueno, este trabajo que voy a presentar le llamé La pandemia y los resultados de una moral decadente. ¿Por qué decadente? Porque no somos ni chicha ni limonada. No somos, ni seguimos los principios de la moral judaico-cristiana, ni seguimos los principios de la moral náhuatl, ni de la moral afromexicana. ¿Qué seguimos? No sé. Ya no seguimos nada. Que esto ha sido resultado de una política pública en la educación que ha llevado a desaparecer hasta 1993 de los programas y planes de estudio de educación básica la materia de educación cívica. ¿Sí? Que no se ha trabajado, que no se ha... Y bueno, nosotros aquí inicio la presentación. Nosotros aquí vivimos en una región hermosa, la región de las altas montañas, una región de la que deberíamos estar orgullosos, porque pocos lugares en el mundo se parecen a lo que nosotros tenemos aquí. Mira, tú estuviste hace 5 años en el evento que hicimos aquí cuando vinieron los norteamericanos, los dominicanos, los cubanos y algunos mexicanos también. Una mexicana que venía de Ciudad Juárez. Sí, coloquio de valores, el coloquio. Sí, que venía de Ciudad Juárez. La llevamos al grupo a Orizaba por la carretera vieja. Iba maravillada, porque realmente esa carretera es hermosa. Es algo que ellos no tienen. Cuando yo estuve la última vez en El Paso y en Ciudad Juárez, viajé en avión. Y bueno, cuando uno llegando a Ciudad Juárez, lo que se ve alrededor de la ciudad es desierto. Igual, cuando salí del Paso, que volé del Paso a San Antonio, igual, puro desierto. Entonces, esas gentes están acostumbradas a eso. Yo tenía un conocido cuando trabajé en La Paz, que una vez vino a Veracruz a hacer un cambio de plaza, era médico él, ya falleció. Y dice, bueno, ustedes parecen vacas. Le digo, ¿por qué? Es que todo lo ven verde allá, dice. Todo lo ven verde. Y realmente da lástima ver cómo, sobre todo en la sierra que colinda con el Citlaltépetl, con el volcán Pilco de Orizaba, están las mafias devastando el bosque, porque eso hace que cambie el clima, que ya no llueva, que haya sequía. No se quejen por falta de agua, aguántense, porque si no, pues entonces vamos a luchar porque se reforeste todo eso. Ojalá con esa política de Sembrando Vida el gobierno actual recupere esos espacios, porque tú lo sabes muy bien, porque tú eres bióloga.
ya antes era, decíamos, llueve en Córdoba, llueve en Orizaba, pero ahora ya no. Ahora venía, íbamos a dejar unas caretas a unos amigos que me encargaron las caretas allá por donde está la 10, los carros 10, la salida hacia Orizaba. Estaba lloviendo torrencialmente, aquí no llovía. O sea, ya hay microclimas en una ciudad tan pequeña como Córdoba. Bueno, media, ¿no? Una ciudad media como Córdoba. Pero eso no era así. Y eso se da por la devastación, por la deforestación, por la pérdida de mantos acuíferos, por la pérdida entonces, hoy 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, pues tenemos que apuntarnos para defender este medio ambiente, esta hermosura que tenemos, esta región de altas montañas, que son 57 municipios que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que hacer que sean realmente como son. Por ejemplo, mira, a mí un lugar que también me pareció a mí hermoso fue cuando viajé de, ¿cómo se llama? Valdivia, en Chile, hacia Puerto Montt. Son bosques de coníferas hermosos. Dentro de esos bosques de coníferas, allá al fondo se ven los volcanes, porque es una zona de volcanes ahí. Son como 10 volcanes los que hay, y lagunas y lagos. Muy hermoso aquello, pero a esa gente allá lo ha conservado, ha sabido conservarla, ha aprendido. Aquí la pobreza es lo que nos ha obligado en primer lugar a caer en estas conductas que no son realmente las adecuadas, pero ya después de eso ya fue la perversión y la maldad, los grupos de delincuencia organizada. Entonces eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Bueno, pero ahora tenemos una pandemia, y esa pandemia es tan pequeñita pero tan fuerte que aparece un David matando al Goliat, ¿sí? Una piedrita que no se ve, microscópica, pero que ha causado ya mucho daño a nuestro país y mucho daño a Veracruz y a toda esta región. Toda esta región, porque de repente vino la explosión. Yo ayer tuve que salir a dejar, te digo, esas caretas, y veía yo los muchachos abrazados, sin cubrebocas, señoras también. Bueno, parece que no les importa, o no sé qué pensarán, realmente no sé qué pensarán, porque esa movilidad es lo que hace que vayan junto con la persona el virus, ¿sí? Doctor, El virus. Perdón que lo interrumpa, porque tocó usted un tema muy importante y sí me gustaría que quedara en esta plática, la participación de los jóvenes. Yo creo que hemos abordado incluso en estas charlas el tema de la violencia que ocurre al interior de las casas, de las familias. De entrada, pues ya es una relación ya que se da al interior de las familias, pero que se ha acentuado con este aislamiento. Sin embargo, hay otro problema también, doctor, y sí me gustaría que ahorita lo comentara en esta plática, de alguna manera convocar a los jóvenes a que, si bien saben que no pertenecen al grupo de riesgo,
pues que el ser solidarios porque tal vez ellos no te estén expuestos a la enfermedad de una manera fatal, pueden ser incluso portadores asintomáticos, sin embargo pues tienen familia y tienen relación con otras personas. En las redes sociales definitivamente pues es un medio de comunicación a través del cual podemos enterarnos de muchísimos temas y de muchísimos problemas que están sucediendo en muchas partes, y la desobediencia de los jóvenes hacia los padres, doctor Eulalio, quienes las mamás preocupadas porque los hijos no obedecen las indicaciones de los padres y se salen con los amigos y se salen a las fiestas y continúan llevando a cabo una vida normal cuando sabemos que no es así. Yo creo que estamos saturadísimos de información al respecto de la enfermedad y aún así seguimos sin hacer esa conciencia. Vaya, sea un programa de radio, sea un programa de televisión, sean las redes sociales, e incluso en el mismo YouTube y en el mismo Facebook, en todas las redes, nos permiten tener acceso a información relacionada con la enfermedad. Yo creo que hay una sobresaturación de información, pero no se está cumpliendo. Entonces, ese sector de la población que a nosotros nos preocupa, porque este trabajo que usted está desarrollando, pues es precisamente, es la herencia para las siguientes generaciones. Entonces sí preocupa muchísimo que exista esta actitud de desobediencia en donde la mamá, el papá se quedan preocupados porque los hijos no obedecen las indicaciones. Entonces, perdón que lo haya interrumpido, pero ahorita que usted comentó, vino a mi mente y sí no está bien que lo tocara usted en algún momento. Bueno, sí es cierto eso, ¿verdad? Y mira, no solamente los jóvenes, también los viejos. Estaba escuchando hace rato, me comentaba mi esposa, es que mi mamá quiere ir mañana a una fiesta. Digo, ¿cómo? Sí, porque dice que ninguna se ha enfermado. Entonces se van a juntar todos los amigos. Digo, bueno, pues ya sobre advertencia no hay engaño, ¿verdad? Una persona de alto riesgo ya, con una hipertensión, mayor de 60 años, etcétera, etcétera. Bueno, pero los jóvenes tampoco están exentos. Mira, en México el porcentaje de adultos mayores que han fallecido ha sido menor que el porcentaje de este grupo etario de 40 a 60 años, ¿sí? Que han sido lo de 30 a 60 años. Y si seguimos así, va a haber más jóvenes muertos. Entonces, mi recomendación, bueno, ya mis hijos ya están muy grandes, ya tienen más de 40 años, y ya no viven conmigo desde hace muchos años, la verdad, hace como 20 años o más, y pues yo no puedo aconsejar, ahora sí que como padre, porque ya hace tiempo que se me olvidó cómo hacerlo, ¿sí? Pero sí deben tener cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? Porque uno tiene, yo por ejemplo, estoy en mi edad, en mi mejor edad, ¿sí? No digo mi edad porque no me la van a creer, pero estoy bien. Pero ¿por qué? ¿Eso por qué? Porque me cuido, porque me alimento bien, porque descanso, a pesar de que a veces no duermo en toda la noche, pero después al otro día duermo todo el día, ¿verdad? Así, entonces, eso evita, la inmovilidad evita que el virus se transporte y haya mayor porcentaje de contagio. Pero la respuesta de la población no ha sido la ideal. Entonces, por eso
estamos todavía en contingencia. Si se hubiera guardado todas las precauciones, si la población que puede guardarse en su casa, no digo todos, porque hay quien tiene que trabajar también, pues si no, ¿quién nos va a mantener, verdad? Sale, entonces hay mayor posibilidad de contagio. Mira, vamos acá. El ser humano es una persona muy especial. El ser humano decide, elige, actúa, pero siempre dentro de un contexto. Y ese contexto es el de la sociedad y el de las instituciones. Por eso existe una moral instituida. Lo interesante aquí, en esta región de las altas montañas, es que tenemos una diversidad muy grande que hace que es de mayor complejidad el problema. ¿Por qué? Por un lado tenemos en la zona de la Sierra de Songolica y en la zona de Izhuatlancillo y de Mariano Escobedo y de La Perla, grupos humanos que aún hablan la lengua náhuatl y que tienen valores y que tienen costumbres y tradiciones diferentes a las de nosotros. Y por otro lado tenemos acá en donde tú vives, en el Mirador, en Cuitláhuac y en Carrillo Puerto y hasta Tezonapa también, Omealca, tenemos gente afrodescendiente también con otra cultura, con otros valores y con otra forma de ser. Y en Córdoba, en la zona metropolitana de Córdoba y en la zona metropolitana de Orizaba, tenemos otras formas de ser, en donde no se ha despojado aún de la discriminación económica, discriminación cultural, discriminación racial, ¿sí? Por ejemplo, en Orizaba es muy fuerte la discriminación racial y el reconocimiento de apellidos raros, ¿sí? O sea, apellidos ingleses, franceses, italianos, japoneses, ¿sí? De la gente que llegó ahí a Orizaba, porque Orizaba era una ciudad industrial por convicción, y se desarrolló ahí una burguesía no nacional, sino extranjera. Y hasta la fecha, Orizaba es una ciudad en donde hay mayor movilidad hacia el extranjero que aquí en Córdoba. Ahí salen más a Europa, salen más a Estados Unidos, salen más a otros lados, ¿verdad? Aquí en Córdoba pues fue la cultura española, básicamente la colonial. Entonces tenemos una diversidad, tenemos al menos cuatro culturas diferentes y una mezcla tremenda de todas ellas, ¿sí? Sobre todo en estas dos zonas metropolitanas, que son 15 municipios, 11 en Orizaba, 4 aquí en Córdoba. Entonces, ahí tenemos lo que es la moral instituyente, porque la moral instituida son los códigos que durante mucho tiempo han prevalecido a nivel general. Pero si nos vamos ya a los detalles, vamos a ver que no es así. Vamos a ver que, por ejemplo, para comentar algo, al principio de la pandemia, muchas de mis amistades, sobre todo maestras, que son de origen un poquito
vamos a llamarle de una manera peyorativa, fifí, ¿verdad? Que no son fifí, son muy buenas personas, excelentes personas, pero empezaron a tener versiones que si hubieran sido radicales, las hubiéramos igualado con Alfaro en Jalisco, ¿verdad? Pero no, ellas mediaron ahí, pero tienen una formación diferente al resto de las personas. Entonces, aquí hay una moral instituida, que es la moral establecida por las leyes, y la instituyente, que es la de cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa aquí. Nos encontramos entonces con respuestas que no son típicas para todo el país. Yo no sé hasta qué punto. Bueno, por ejemplo, en el estado de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México, ha sido muy común las respuestas violentas de la gente, porque las personas están acostumbradas a eso en esas regiones. Pero sorprende realmente la conducta por ejemplo, ayer, ¿qué pasó en Guadalajara? Entraron hasta el Palacio de Gobierno, quemaron 2 camionetas, a un pobre policía de motocicleta le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Bueno, eso ya son casos de extrema violencia, ¿sí? También hay los casos contra los médicos, contra las enfermeras. Sí, acabo de estar leyendo hace unas horas el caso de una enfermera que le tiraron cloro y fue a acusarlas y el Ministerio Público se estaba riendo de ella. ¿A dónde vamos a parar así? Con esa clase de autoridades que no son autoridades, que son simplemente tipos que tienen poder, que les han dado poder, o tipas que les han dado poder. En eso sí yo critico mucho a los abogados. Una vez en Jalapa, estando trabajando para una universidad privada de allá, llegó una amiga, muy buena amiga mía, una abogada muy excelente, y llegó bien contenta. Me dice, estoy muy contenta. Le digo, ¿por qué? Es que gané un pleito. ¿Ah, sí? Sí, decía un violador, lo saqué libre. Le gané al juez. O sea, sin ninguna ética, sin ningún tipo de valor que defienda a la persona. Simplemente por ganar un pleito, no les importa a quién defienda. ¿Sí? Eso es grave. Eso lo tenemos que cambiar. Y solamente lo podemos cambiar todos juntos. No lo podemos cambiar solos. Pero hay algo más a nivel local. Tenemos usos y costumbres. Usos y costumbres. Decías tú, hay que respetar el medio ambiente. Sí, porque desde hace muchos años, muchos años, cuando Quetzalcóatl empezó a ser el dios de los olmecas, era el dios del maíz. Y ese dios del maíz fue Dios porque se le permitió a la semilla de maíz ingresar a la madre tierra, y a través de los nutrientes de esa madre tierra poder darse a la vida como maíz, como una penca de maíz, ¿sí? Como un elote, y ese elote comerlo y ayudar a las personas a sobrevivir. Entonces ha sido un ciclo
de vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, en donde se siembra, se cosecha, se procesa, se alimenta y se vuelve a sembrar. Sí, conforme a como los astros van siguiendo su rutina, van siguiendo su camino. Eso es muy interesante. De ahí surgen el concepto de espiritualidad. ¿Sí? De ahí surge el concepto de respeto a la naturaleza, de respeto a sí mismo y de respeto a los demás. Que es el concepto regional. De los valores. Pero los valores, ¿cómo se manejan? A través de una actividad. El ser humano, como yo lo defino, es un ser humano haciendo cosas con el mundo. Y esta es una definición filosófica que en este momento no recuerdo exactamente a quién se atribuye, pero que Carlos Marx la maneja también en sus lecciones sobre filosofía. ¿Sí? Entonces, ese quehacer humano es intencionado. O sea, el ser humano no actúa por instinto, el ser humano actúa a través de la razón. Y la razón te hace llevar a realizar actividades prácticas para la sobrevivencia. Si llueve, ¿qué hago? Me tapo, ¿no? Con algo. Yo recuerdo cuando venía de la secundaria, yo estudié la secundaria en Orizaba, en la Federal número 3, y caminaba desde la Federal número 3 hasta la casa, allá en el centro de Orizaba. Y en el camino encontrábamos las hojas de mafafa, que son unas hojas grandes, muy grandes. Las cortábamos y era nuestro paraguas. Sí, no nos importaba mojarnos. No nos mojábamos, de hecho. ¿Sí? Era una actividad intencionada, que era cuidarnos. Y también íbamos a la escuela. ¿Para qué íbamos a la escuela? Pues para ser la clase de personas que somos ahora, ¿verdad? Después de toda una vida de estudio, aquí estamos. Y aquí estamos esperando que sirva de algo lo que estamos enseñando, ¿verdad? Y esa es la actividad cognoscitiva, la del aprendizaje, pero también es un aprendizaje intencionado. En la escuela nos enseñan aprendizajes que son bien intencionados, inclusive ideologizados. De ahí nos vamos a la actividad valorativa. La actividad valorativa. Esa actividad valorativa nos permite a nosotros elegir, estimar, seleccionar. Por ejemplo, yo puedo elegir mis amistades, yo puedo elegir una película, yo puedo elegir un programa de radio, yo puedo elegir una música. Estoy valorando, es una actividad a través de la cual yo valoro. Y esa valoración es lo que me permite a mí, en primer lugar, comunicarme y valorar al mundo. Porque, y aquí viene lo importante, no podemos nosotros valorar al mundo si no tenemos un conjunto de valores que no son otra cosa más que el significado positivo de una acción, de un objeto, de una persona, de una relación. ¿Sí? Los valores no pueden ser
negativos, son siempre positivos. Y tienen que ser valores que tengan aplicación para mí, pero también para todos. Y aquí está el problema. Porque muchas veces la gente dice, no, es que es lo bueno para mí, pero para los demás, ¿quién sabe? O sea, el problema de la axiología, que es la ciencia que trata los valores, es que tenemos que elegir valores que sean universales. Muchas veces los valores nacionales, los valores tradicionales y los valores locales no son realmente valores, sino que son contravalores o antivalores. Ejemplos, hay muchos. Ejemplos hay muchos. Voy a poner uno. En la cultura islámica, los musulmanes, sobre todo los musulmanes radicales, aquellos que no permiten que la mujer tenga un lugar en la sociedad, que no le permiten vestirse como quiera, que tiene que andar cubierta de la cabeza a los pies, ¿sí? Y que no puede, bajo ningún concepto, casarse con alguien que no sea de su propia religión y de su propio grupo religioso, porque no solamente entre los musulmanes hay varias sectas también, ¿sí? Entonces ahí es válido el asesinato, cosa que los derechos humanos no reconocen como válido, ¿sí? En el caso de los antropófagos que había antes en Nueva Guinea, los ancianos, por la falta de alimento, por la falta de nutrientes, morían de hambre, se les caían todos los dientes, no tenían odontólogos, ¿verdad? No tenían nada de eso. Entonces los invitaban a dar un paseo en el bosque. El paseo en el bosque era que los mandaban al bosque, los esperaban allá, les daban de palos, los mataban y se los comían. Pues ahí surge la antropofagia, ¿sí? Pero es a partir de una necesidad vital, porque esa gente, ¿qué iba a hacer si no podía comer? No tenían sal, además. No, la sal es vital. Claro, el exceso de sal hace daño, pero la sal, tanto la sal como el azúcar, como otros elementos de la naturaleza, nos hacen falta para sobrevivir. Entonces, esos son antivalores o contravalores. Y contra ellos es que los árboles de valores, por ejemplo, aquí tenemos tolerancia, compartir, fraternidad, alegría, ilusión, paz, amor, fe, ¿verdad? Es muy importante la fe, sobre todo para aquellos que tienen poca fuerza de voluntad o tienen un carácter débil, ¿sí? Quienes como yo ya estamos acercándonos, te decía yo en broma al principio, antes de que entráramos a la grabación, te decía que yo ya estoy en la edad de la canica, porque estoy en la orillita del agujero, ¿verdad? Pero no tengo miedo, realmente no tengo miedo. Pero si vemos nosotros que un valor tiene que ser individual, pero al mismo tiempo socialmente bueno, entonces eso nos permite a nosotros tener otra visión de las cosas, ¿sí? Pero una visión de las cosas que tiene que ir a partir de la aceptación y reconocimiento de los valores y una firme voluntad para llevarlos a cabo. Porque si no tenemos eso, nunca vamos a poder aceptar nada. Decía esto hace rato, bueno, ¿qué le vamos a decir a los jóvenes? Asuman
que este momento que están viviendo es un momento que se va, como no tienes idea, se va rapidísimo. Yo recuerdo cuando tenía 15, 16, 17 años, ¿sí? Y mírame ahora, 60 años después, ¿sí? O sea, la vida es un proceso en el cual tenemos que ir aceptando las cosas, pero también poniendo de nuestra parte, o sea, la voluntad, para poder accionar conforme a principios, conforme a valores, conforme a muchas cosas. Pero esto me diría alguien por ahí. Esto siempre, siempre va a tener, estos valores siempre van a tener una profunda huella histórico-social, cultural e ideológica. ¿Sí? Nadie escapa de eso. Por ejemplo, en mi caso particular, yo fui primera generación de orizabeño. Por eso no me considero tanto orizabeño, porque yo venía de una familia norteña, profesional, donde el abuelo era contador, el otro abuelo había sido ingeniero, pero ya había fallecido cuando yo nací, y también el otro abuelo, o sea, yo nada más conocí a mi abuela paterna. Pero mi huella de mi cultura es una cultura norteña. Comentaba yo el otro día, hasta los 12 años conocí la tortilla de maíz. Antes comía pura tortilla de harina de trigo, ¿verdad? Y bueno, pues así era antes. Ahora ya las cosas son diferentes, ¿verdad? Pero estamos en el siglo XXI. Estamos en una comunidad diversa y compleja, las altas montañas. Y esto lo tenemos que asumir cada uno de nosotros. Pero también tenemos que vivir en sociedad. Y ese vivir en sociedad nos va a permitir a nosotros contrarrestar dentro de esta hermosa región de las altas montañas todos los problemas que estamos viviendo, todos los problemas que de alguna manera parecen agobiarnos, pero que nosotros podemos sacar adelante. ¿Y cómo los vamos a sacar adelante? Bueno, en primer lugar, a través de la educación. La educación es un medio ideal para el desarrollo de la sociedad. ¿Sí? Mira, yo estaba leyendo hace rato en la mañana, yo no veo televisión, yo lo que veo es Facebook y YouTube y todas estas redes sociales, ¿verdad? Twitter y todo. Decían que la ONU dice que al término y a la puesta en práctica del famoso Tren Maya, la población de esa región, que es del sureste mexicano, llegará a lograr 2 grados más de educación para 2030. Eso quiere decir que si ahorita la media es de primer año de secundaria, a 2030 la media va a ser de tercer año de secundaria. ¿Sí? Y esto es bueno, es muy bueno, porque realmente hemos sido muy pocos los que hemos logrado avanzar en este proceso, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo he tenido mucha suerte. Yo pude lograr beca para la maestría, beca para el doctorado, y bueno, pues los cumplí. Y lo más curioso fue que cuando llevé
mi título a la Universidad Pedagógica Nacional para entregarlo a la directora de la oficina de intercambio de la UPN a nivel nacional. Me dijo, te felicito, dice, porque realmente tú eres uno de los del 5% que nos entregan documentos al final, dice. Casi todos están pagando la beca de regreso. Yo me espanté porque me estaban pagando hace 25 años 12,500 pesos mensuales, ¿no? Dije yo, bueno, pobres cuates, ¿cómo les estará yendo que les están descontando? Pero bueno, es un compromiso que uno hace y lo tiene que cumplir. Como dice nuestro excelente presidente, cuando yo me comprometo con algo lo cumplo. ¿Sí? Y eso es algo que todos debemos de tener como un principio. Tener la responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, pues hasta aquí dejaré yo esta charla, que es una charla en realidad muy ligera, que nos llevó poco tiempo, pero que considero yo interesante y quizás para algunos novedosa, ¿verdad? Sobre lo que podemos hacer y hacia dónde podemos ir en esta época de pandemia. ¿Sí? ¿A ti qué te parece, mi estimada maestra? Eso es lo principal, doctor, tener elementos para saber de qué manera actuar frente a un escenario que a estas alturas pues es una incertidumbre, es un futuro definitivamente incierto, en tanto no exista una vacuna o un tratamiento en específico. Definitivamente el futuro aún no lo tenemos muy en claro. Lamentablemente el tiempo se agota y yo quiero darle las gracias, doctor, por habernos compartido, por haber participado con la Asociación Civil. Y bueno, ya nada más por último, yo quisiera que este minuto que queda, usted nos dijera de alguna manera hacia dónde vamos o qué pudiéramos nosotros como ciudadanos, como sociedad, llevar a cabo para poder lograr un futuro mucho mejor. Mira, yo sí quisiera, porque se me olvidó al principio, ahí me voy a dar un coscorrón, agradecer también a tu hermana Gloria Cortés Guzmán, ¿sí? por la invitación, ella siempre ha sido muy linda conmigo y yo espero en reciprocidad seguirla apoyando, ¿verdad? Porque estas actividades son las que se necesitan hacer. Yo estoy viendo que tú, por ejemplo, estás haciendo mucha actividad con esta estación de, ¿cómo se llama? Cordover o algo así. Radio Corber. Sí, eso es bueno, y eso es muy bueno, y pues también hay que darle duro con la otra situación de las grandes montañas, ¿no? Del CIBE, que nos hemos comprometido con ellos en ese trabajo, que yo considero muy interesante, y eso sería tema de otra presentación, de otra charla más bien, no presentación. Sí, así es. No presentación, sino una charla. De otra charla, de hecho ya tiene usted ya programada una por ahí que nos encantaría muchísimo que la compartiera, porque de repente y lamentablemente ya es una cuestión cultural que el hablar de valores se piense como es regresar al pasado, pero a veces, doctor, créame que cuando lo plantean de esa manera me da la impresión como que el pasado lo tenemos que desechar, y yo creo que usted en una de sus láminas nos precisa de manera muy clara que esto tiene un antecedente
histórico, ¿no? Definitivamente no podemos negar nuestra historia, entonces la historia sirve para que además de conocerla podamos comprender el por qué estamos en estos momentos, en esta situación y hacia dónde podemos ir. Entonces estamos pues en ese trayecto de seguir concientizando, de seguir sensibilizando a la gente en que los valores no son obsoletos, en que los valores no son propios de las personas de antaño, los valores deben de seguir vigentes y van a seguir vigentes en tanto los sigamos practicando. Si no los practicamos, definitivamente que van a dejar de tener presencia y lo necesitamos para poder actuar de una manera mucho más responsable, mucho más consciente, mucho más solidaria, que es lo que se requiere hoy en día, y la pandemia que estamos enfrentando no la vamos a poder sacar adelante si no es a través de la solidaridad. Entonces hemos visto cómo las naciones que han logrado superar esta pandemia ha sido definitivamente porque la sociedad ha respaldado las decisiones de los gobiernos, ha respaldado los planes que ellos han desarrollado. En México, lamentablemente, esta situación se ha politizado y lamentablemente eso ha generado también confusión entre la población, que de repente tienen información por un lado oficial y por otro lado hay otro tipo de información que está generando que la incertidumbre que de por sí vivimos de una manera natural propia de una pandemia, la estemos a la par llevando a cabo con esa incertidumbre si lo que nos están diciendo, si lo que nos están recomendando es cierto. Entonces, esto no sucedería si nosotros, si la población, si los ciudadanos, si nuestras autoridades en todos los ámbitos de la vida en sociedad nos pudiéramos regir en un marco de valores. Entonces, definitivamente, doctor Eulalio, pues este tema tiene mucho de dónde platicar, lo podemos analizar desde muchas aristas, lo podemos plantear distintas problemáticas, y yo creo que en cualquier ámbito de la vida del ser humano, ¿verdad? Como ser humano, no como individuo, pues definitivamente deben de estar presentes. Entonces, antes de que concluya esta plática, pues nuevamente le doy las gracias, doctor, esperando que no sea la última charla que tengamos, y pues que sigamos pues desarrollando este trabajo de concientizar a las personas, ¿verdad? Sabemos que ellos pues están conscientes de la necesidad y de la urgencia, pero hace falta recordar estos temas. Entonces, gracias, doctor. Le doy nuestro agradecimiento en nombre de la Asociación Civil, de la maestra Gloria Cortés Guzmán, y le mandamos un gran abrazo y un cordial saludo, y muchas gracias a las personas que nos acompañan a través del canal de YouTube de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti. Les recordamos que pues ojalá y nos sigan a través de las redes sociales, porque esto de una manera también contribuye a que la sociedad pueda seguir desarrollando sus programas que aún en contingencia están desarrollando, como la entrega de distintos productos básicos para la población más vulnerable, para los grupos más necesitados. Entonces, nos despedimos, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias, doctor, un gran abrazo. Gracias igualmente. Nos vemos. Nos vemos. ¿Ya me salgo?